¿Cuántos están siendo bendecidos por el Señor? A ver, ¿cuántos? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso en esta hora vamos a abrir la Biblia. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19. Y he titulado este mensaje El poder de la unidad. Mirá lo que está a tu lado de decirle, hay poder en la unidad. Cuando hay división, cuando hay pleito, cuando hay problema, cuando no hay unidad, es porque hay alguien que está molestando para quebrar la unidad. Cuando una familia no está unida, está Satanás en el medio. ¿Para qué? Para causar división, para causar destrucción. Lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo pasa en la iglesia, lo mismo pasa en cada lugar. Y lo vamos a ver en la palabra, porque el diablo, Satanás, quiere que no haya unidad. Mirá lo que está a tu lado y decirle, tenemos que ser uno en el Señor. Veamos lo que dice ahí Mateo capítulo 18, versículo 19. ¿Lo tenemos? Otra vez os digo, ¿cuánto dicen? Otra vez. El Señor ya lo había dicho. Que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Jesús ama, y lo vamos a ver luego en los versículos que siguen, cómo ama Dios la unidad. En otro versículo, el Señor dijo, el maligno vino a matar, a robar y a destruir. ¿Para qué? Para causar división, para causar tropiezo. Y Jesús, porque son palabras de Jesús, dice, de cierto os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en algo, se ponen de acuerdo, son uno, hay unidad. Hay unidad. Fíjense lo que dice, acerca de cualquier cosa y aquí en la tierra, que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor que dijo, si hay unidad, si hay dos o tres se ponen de acuerdo, son uno, hay unidad, pidan lo que sea, que les garantizo que tienen la respuesta. Amén. ¿Cuánto tienen algo para pedirle a Dios? Amén. Porque muchas veces hay problemas en el hogar que causan división. Uno que le cree a Dios y el otro que no le cree. Uno que tiene fe en el Señor y el otro que no, que perdió la fe. ¿A cuánto le ha pasado? Que uno va hacia adelante y el otro va hacia atrás. Que uno enfrenta los problemas y el otro le tiene temor a los problemas. Y el Señor dijo, si se ponen de acuerdo, si hay unidad, van a pedir todo lo que quieran, que se lo garantizo que va a ser hecho. Cuando Jesús enseña algo, digan conmigo, cuando Jesús enseña algo, porque Él lo vive y porque Él lo está practicando. ¿Cuánto me entienden? Fíjense lo que dice Juan, el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20. Juan, capítulo 17, versículo 20. En adelante, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ¿quién? De ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo, ¿qué cosa? Para que el mundo, ¿qué cosa? Crea que tú me enviaste. ¿Cuándo la gente va a creer? Cuando nos ve a ti y a mí que somos uno. Esto muchas veces lo he dicho, el reino de Satanás
no hay amor, se odian. Los demonios se odian. No se quieren, no hay afecto, no hay nada, hay odio porque el amor de Dios no está en ellos, se odian, pero cuando tienen que hacer guerra, cuando buscan hacer caer a una persona, un hijo de Dios, se unen, son uno. Y muchas veces los cristianos, en vez de extenderse la mano uno al otro, muchas veces los cristianos compiten quién es mejor que el otro. Cuando la Biblia dice, mirad a los demás como superiores a vosotros mismos. Dice, fíjense cómo lo dice en el versículo 20, más no ruego solamente por ellos, por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Estaba diciendo, te voy a rogar por los que ellos le van a predicar y lo van a ganar para mí. Por ellos también. Imagínense la fe que el Señor te tiene a ti. Que tú vas a abrir la boca, vas a hablar, vas a predicar y la gente se va a salvar. ¿Cuántos lo creen? El Señor lo creyó antes de que tú lo creas. Por eso llama las cosas que no son como si fuesen. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer cuando nos vean siendo uno. ¿Por qué te piensas que el diablo va a buscar de separar? Va a buscar de causar división. ¿Para qué? Para que el mundo no crea. Cuando hay una familia que está dividida, está Satanás en el medio. Cuando hay una iglesia que está dividida, está Satanás en el medio. Siempre va a estar Satanás, el diablo, en el medio. ¿Para qué? Para que no haya paz, para que no haya prosperidad, para que no haya abundancia, para que no haya salud, para que haya problema, haya discusión. Y en el versículo que sigue, versículo 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, dijo Jesús, yo se la di. ¿Cuánto entienden de que ustedes tienen la gloria de Dios en su vida? La gloria que me diste yo se la he dado, ¿para qué? Para que sean uno. Es imposible ser uno si uno no entiende de que somos miembros los unos de los otros. Dios a uno lo usa de una manera, al otro de la otra, pero juntos nos complementamos. Y fíjense lo que dice en el versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Perfectos en unidad, esa palabra de perfecto es maduro, que seamos maduros. Que cuando vemos a uno que se cayó, que no lo critiquemos, sino que extendamos la mano para levantarlo. ¿Cuántos están aquí? Cuando vemos uno débil, que busquemos con gracia y con amor para fortalecerlo. Cuando vemos que uno no tiene que comer, que podamos unirnos para darle de qué comer. ¿Cuántos están aquí? Cuando somos uno, nos fortalecemos unos al otro. Unos al otro. Fíjense lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30. Fíjense lo que Jesús dijo. Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Mirá lo que está a tu lado y dile, vamos a recoger con el Señor. Vamos a recoger las bendiciones, vamos a recoger las almas, vamos a recoger lo que Dios tiene. No lo vamos a desperdiciar. No lo vamos a, como dice, a desparramar. Cuando somos unos en el Señor, vamos a buscar de ayudarnos y sobrellevar las cargas los unos de los otros.
¿Cuántos muchas veces están cargados, tienen carga? A ver, ¿cuánto le ha pasado? A todos. Pero qué bueno que es, fíjese, que cada uno de nosotros, cada uno, tal vez algunos no lo saben, pero cada uno tiene alguien que está intercediendo todos los días por su vida. Eso significa que te estamos ayudando a sobrellevar tus cargas familiares, económicas, personales y todo lo que está dentro tuyo. Porque no estás solo, somos un cuerpo. Cuando tú te alegras, yo me alegro. Cuando tú lloras, yo lloro. Somos un cuerpo, somos la familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Y Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Imagínense cómo el Señor ama la unidad. Que Él dice, el que no está conmigo, el que no es uno conmigo, está en contra. ¿Por qué? Porque Dios te guarda, Dios te protege. Él ama tanto la unidad que cuando ve que no hay unidad, dice, hey, algo está pasando ahí. Está Satanás dando vueltas para hacer caer. Fíjense cómo Satanás buscó de hacerlo caer a Jesús, utilizando a un discípulo. Y no estoy hablando de Judas, estoy hablando de Pedro. Jesús en un momento iba caminando y Jesús hablando con Pedro, diciendo lo que va a acontecer. Y Pedro le dijo, sin darse cuenta, porque no es que Pedro estaba endemoniado, sino que estaba siendo influenciado sin darse cuenta, para que Jesús no vaya a la cruz. Y Jesús le dijo, lo mira a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás estaba usando a Pedro, a lo íntimo, a lo más cercano de Jesús, para hacerle dudar del propósito que Dios tenía. Fíjense que no lo quería llevar a hacer dudar o que no viva el propósito a través de un fariseo. No lo quiso hacer a través de un escriba, de un doctor de la ley, de alguien que no estaba a su lado. Al contrario, cuando Dios te va a bendecir a ti, tú tienes que saber que Satanás muchas veces va a usar a la gente íntima, a las que te rodean, para que tú no vivas el propósito de Dios. ¿Cuántos están aquí? Imagínenselo a Pedro. Pedro no se daba cuenta, pero estaba siendo influenciado por Satanás. ¿Para qué? Para causar un tropiezo a Jesús. Y muchas veces hay personas que dicen ser cristianas, pero no están endemoniadas, pero están siendo influenciadas por el mismo diablo, por el mismo Satanás. Cuando abren su boca solamente salen palabras que no vienen de Dios, sino del mismo diablo. Y podemos verla aquí juntos, alabando, cantando, lo que sea, pero al no tener discernimiento cuando viene un pensamiento, piensan que todo viene de Dios, cuando en nuestra cabeza muchas veces hay tres voces. Vienen pensamientos de parte de Dios, vienen pensamientos de parte del diablo que hay que reprenderlo, o también nuestra propia carne. Y Jesús lo mira a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba buscando ¿de qué? De que Jesús no viva el propósito de Dios. Ahora veamos lo que dice ahí Mateo también, en el capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, ¿cuánto dice que creen en mí? Mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Fíjense que es claro, Jesús en el versículo 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, porque mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese
en lo profundo del mar. Hay personas, y tal vez a alguno le ha pasado, que en vez de extender esa mano para ayudarte, para levantarte, para ayudarte a sobrellevar las cargas, buscan de que tú estés mal, que te vaya mal y que tú perezcas. Y el Señor dice, es mejor que esa persona se ate una piedra de molino y que se tire al profundo del mar. Bien profundo, le está diciendo, esa persona no sirve. Esa persona simplemente tiene apariencia. Dicen ser el pueblo de Dios, dicen ser una cosa, pero realmente sus actitudes, sus palabras dicen otras cosas. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces tú como hija y como hijo de Dios, no hay otra cosa más importante para Dios, que es cuando vemos a alguien en una situación, lo vamos a levantar. Ay de aquel que haga caer, tropezar a algunos de mis pequeños. Hay personas que se piensan o creen ser muy espirituales, pero se creen superior a los demás. Y por causa de esa arrogancia, por causa de ese orgullo, de esa soberbia, de esa vanagloria, muchos se caen. Muchos están débiles y reciben una palabra que no es palabra de aliento, sino una palabra para traer tristeza, y esa persona muchas veces se aparta del camino. ¿Cuántos están aquí? Y el Señor te ama tanto que dijo, ojo, aquellos que te quieran hacer caer, es mejor, es preferible que mueran antes que hagan caer a mis hijos. Imagínate cómo el Señor te cuida. Imagínate cómo el Señor cuida la unidad. Y cómo Dios la cuida de tal manera que Él está esperando que tú y yo podamos vivir todos los días delante de Él, no teniendo nada con nadie, sino siendo uno en el Señor. Porque cuando tú y yo somos uno en el Señor, los cielos se abren. Cuando tú y yo somos uno en el Señor, vemos la gloria de Dios. Cuando tú y yo somos uno en el Señor, el poder de Dios está sobre sus hijos. Vean lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos dicen todos unánimes y juntos? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuegos, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso es lo que va a pasar en esta noche contigo. Si tú y yo somos uno, fíjense cómo dice en el versículo 2. Estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eran uno. ¿Por qué se piensan que el Señor busca de que su iglesia sea uno para que el mundo crea? Y por causa de que ellos fueron uno, hubo un hombre que antes muchas veces se equivocaba porque hablaba cuando no tenía que hablar, que ese era Pedro, pero ahora lleno del Espíritu Santo, dice que se puso en pie y comenzó a predicar. Y comenzó a predicar. Y fíjense lo que pasa en el versículo 41 de ese capítulo 2. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000
personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Cuánto dicen juntos? Y tenían en común todas las cosas, eran uno en el Señor. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban como unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 3,000 personas se convirtieron luego que fueron llenos del Espíritu Santo. Porque el diablo va a buscar muchas veces que no haya unidad. Porque va a buscar el diablo muchas veces que cuando tú quieres contar la grandeza del Señor, otros aún se burlen por la grandeza que Dios hizo contigo, porque hay celos, porque hay vanagloria, porque hay orgullo. Cuando tú eres libre, yo soy libre. Cuando tú te gozas, yo me gozo. Cuando tú glorificas a Dios por algo que Dios hizo, yo hago lo mismo contigo. Porque somos uno, y cuando permanecemos juntos, unánime en el Señor, y Él se agrada y está dispuesto a derramar del Espíritu Santo sobre todos. No hay excepción de persona. No hay excepción de persona, al contrario. Somos uno en el Señor. Tú y yo somos uno. Yo no soy más que tú, ni tú eres más que yo. Somos uno en el Señor. Tú tienes debilidades, yo también tengo debilidades. Dios cumple en ti las promesas, Dios cumple en mí las promesas. Dios transforma tu hogar, Dios transforma mi hogar. Somos uno en el Señor. Y cuando somos uno tenemos los cielos abiertos. ¿Para qué? Para hacer de que Dios responda a todas nuestras necesidades. ¿Quién se hubiese imaginado de un hombre como Pedro, del vulgo? Sin estudio, pescador, sin conocimiento, con miedo, con temor, que cuando le salieron el encuentro para prender a Jesús, él sacó su espada, le cortó la oreja a uno. Que cuando lo buscaron y dijeron, tú estuviste con Jesús, eres amigo de Jesús, le dijo, no lo conozco, lo negó 3 veces. Pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, ya no tenía miedo, no tenía temor, porque era el poder de Dios fluyendo en él. Él caminaba y a la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Tú te imaginas caminar por un lugar y cuando te vean a ti andar, traigan a la abuela, vamos a poner lo que va a pasar por ahí. Y cuando pase, aún su sombra va a ser sanada. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, Satanás no tiene arte ni parte. ¿Por qué? Porque se comienzan a manifestar los dones del Espíritu. Tú comienzas a discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Cuando eres llena del Espíritu Santo, cuando tú le das lugar al Espíritu Santo, tú vives en el poder de Dios. Las cosas viejas pasaron, ahora son todo hechas nuevas. Ahora glorificamos a Dios. Tú vas a estar en tu lugar de trabajo, donde estás, vas a abrir tu boca y las personas que están ahí se van a convertir al Señor. No vas a saber tal vez qué decirle, pero solamente tú tienes que abrir la boca y decir, Señor, no sé qué decirle, solamente sé de que tú vas a poner palabras en mi boca, y cuando abra mi boca, esa persona va a recibir la salvación. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el infierno tiembla. Porque sabe de que tú, lleno del Espíritu Santo, donde estés, será Dios manifiesto en ese lugar. Había un hombre tremendo, ya falleció hace unos años atrás. Impresionante. No solamente que era un excelente ganador de almas, sino que la presencia de Dios estaba con él. Salía a caminar por las calles
Y se manifestaban los endemoniados, le decían, David, David, vete de aquí, no nos atormentes. Lo invitaban a un funeral y cuando se acercaba al cajón donde estaba el muerto resucitaba. Porque el poder de Dios estaba en él. Porque había sido derramado sobre él la llenura del Espíritu Santo. ¿A cuánto le gustaría ser útil en las manos de Dios? Que cuando hay un enfermo, digan, llámenmelo a Ramón, que este hombre está enfermo, y cuando Ramón venga, va a orar por él y esa persona va a ser sanada. ¿Cuántos se gozan por eso? Ven esa mujer que está allá, se está prostituyendo, pero llámenmela a Eliana, vamos, llámenla para cuando ella abra su boca y le hable, esa mujer va a derramar lágrimas y va a entregar su corazón a Jesús. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, ya no valemos nosotros, sino el poder de Dios a través de nuestra vida. Este hombre falleció, se fue a la presencia del Señor ya hace unos años atrás. Pero se fue, no jubilándose, sino que se fue. Hasta el último día, él estuvo predicándole a los perdidos. Predicándole a los perdidos. David Wilkerson, un hombre impresionante. Cuando él iba a predicar a los pandilleros, muchos se le burlaban, muchos se lo reían, pero de ahí levantó cientos y cientos de lugares de rehabilitación para gente adicta. Cuando vieron los frutos, luego, claro, lo llamaban de todo el mundo. Cuando tú vives en el poder de Dios, tal vez otros no te entiendan, pero sigue, persiste, porque otros, aún los que no creen en ti, luego van a creer, porque vas a tener el respaldo de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos dicen, Señor, lléname de tu espíritu? Entonces, ¿cómo está? Ponte de pie. Ponte de pie y dile, Señor, en esta noche yo quiero ser lleno de tu espíritu, lleno de tu espíritu, lleno de tu espíritu.